¿Eres estudiante y sueñas con llegar lejos? Cooperativa Seno Gandía te quiere ayudar. Solicita nuestra beca del 1 de julio al 31 de agosto. Si te graduaste de escuela superior con 3.50 o más o estás en segundo año universitario con 3 puntos de promedio, puedes solicitarla. Importante, esta beca es solo para socios o hijos de socios con cuenta activa de 2 años o más. Solicítala online en senogandía.coop. Aquí creemos en ti. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio, en Que Palo es Noticia, a las 5:10 de la tarde. Vamos a hablar de lo que no les dije esta mañana, importante que pongan en la nevera, sobre el caso del presidente de la comisión, del negociado de energía y la Oficina de Ética Gubernamental. Lo que dijo esta tarde la procuradora de las mujeres, Astrid Piñero, sobre el caso de Joan Rodríguez Bebe, Carlos Mercader, que no atiende lo sustantivo, solamente la filtración. Lo que hizo Joan Rodríguez Bebe esta mañana, que va a incidir en lo que estamos y traeremos más información desde esta mañana, esta tarde, lo propio, con relación al caso de quién estaba en la Autoridad de Puertos cuando supuestamente se enmendó el contrato para que continuara S2 Service Puerto Rico, una subsidiaria de S2 Global, en el caso de la inspección de los furgones. Lo que dijo ayer el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, que deja más preguntas que contestaciones a eso de cómo se dieron las cosas en la Autoridad de Puertos para mantener un contrato que, si desde el 2021 se pagó sin enmienda, hablaríamos de $50 millones tirados por el chorro. Gracias a todos los que están por ahí. No los saludo, pero siéntanse saludados. Vamos a hacer este programa a las millas porque tengo que partir para un compromiso, pero les voy a dejar buena información y siempre diciéndoles que si quieren aportar a nuestro programa, lo pueden hacer a través de este chat siempre que estemos en vivo e igualmente en todas las demás plataformas. Compartan los contenidos. Importantísimo que sigamos creciendo como ya estamos creciendo hace un rato, pero que sorprendentemente desde la semana pasada aumentamos en un 30% las suscripciones de YouTube y ya estamos en 17,070. Increíblemente, el contenido paga definitivamente. El buen contenido y el periodismo independiente de denuncia, contestatario y de aquellas informaciones que ustedes no van a encontrar en otro sitio, definitivamente nos está dejando buenos dividendos en este esfuerzo que tiene que ver con las suscripciones en todas las plataformas. Así estamos creciendo en TikTok, así hemos crecido exponencialmente en Instagram, todo orgánico, porque obviamente no tenemos capacidad económica para ponerle dinero a nuestras redes para que se mueva el algoritmo, como se supone que se haga cuando usted quiere comprar likes o comprar suscriptores. Lo nuestro
es orgánico. Miren, yo no les dije esta mañana y lo olvidé, pero yo creo que es importante a la decisión de Luis Pérez Vargas y la Oficina de Ética Gubernamental sobre que no tiene conflicto de interés el licenciado y presidente del negociado de energía, Edison Avilés de Lis, por haber estado en el grupo que escogió a Luma Energy como contratista de la privatizadora y transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica, versus estar ahora fiscalizándolo. Es importante decir que la decisión que toma la Oficina de Ética Gubernamental la hace pública nunca, ni en sus redes, ni en ningún medio de comunicación, obviamente que no haya preguntado, y aparentemente yo soy la primera que pregunta, 2-3 días después de las elecciones generales de noviembre. ¿Por qué eso es importante? Porque fue en noviembre que hubo una elección general donde se estuvo, por parte de la persona que corrió para el Partido Nuevo Progresista, por lo menos cerca de 9 o 10 meses, sobre todo bien cercano a la elección, con una campaña incluso de medios pagados, diciéndole al país que lo primero que iba a hacer la gobernadora si ganaba la elección era sacar a Luma. Esa decisión que tiene que ver con que no se encuentra conflicto de interés en la participación que tuvo Avilés de Lis en el grupo que escogió a Luma como contratista privatizadora y más tarde fiscalizándolo, le va a la médula precisamente de toda esa campaña y propaganda que hizo el PNP con relación a la energía eléctrica. Porque es ese negociado el que, en lugar de fiscalizar, ha mantenido la estabilidad de un contrato que a todas luces, además de no rendir buen servicio como operador y privatizadora, Luma Energy tampoco tenía la capacidad, y se denunció desde el día 1, para ejecutar un contrato que inclusive se planteaba como leonino e ilegal. Así es que esa decisión es precisamente a propósito sacarla 3 días después de las elecciones, porque antes le habría hecho daño definitivamente a la campaña que insistía en decir que todo lo que oliera a Luma iba para afuera. Edison Avilés de Lis, yo no sé si es PNP, todo el tiempo ha actuado como un buen PNP en la silla del negociado de energía, y sobre todo cuando se le cuestiona si van a fiscalizar. Ya sabemos que en las vistas públicas, incluso los comisionados, miembros, él es el presidente de ese negociado, han dicho que sencillamente escuchan y dan por bueno lo que dice Luma. Importante, ponlo en la nevera. Vamos al asunto, Astrid Piñero, la procuradora de las mujeres. Astrid Piñero dice esta tarde, y solamente lo he visto en un medio de comunicación, así es que me imagino que igual que filtraron la carta al Nuevo Día, pues le filtraron también las declaraciones de la procuradora diciendo que ya ellos concluyeron la investigación en la oficina y que no hubo filtración de parte de la oficina de la procuradora, como planteaba el compañero desde una pregunta legítima, si habría una investigación para saber si se filtró la información que es parte de lo que se supone que se investiga en contenido, que si Joan Rodríguez Bebe fue víctima de abuso o no de parte de Carlos Mercader. Para mí lo importante de esa aseveración de la procuradora es que yo me imagino que si ella se atrevió a enviar una carta el viernes pasado a un periodista, a un fotoperiodista, cuestionándole de dónde había sacado la información e incluso diciéndole que se disculpara porque iba a tener daños las personas que supuestamente manejan ese asunto en la oficina de la procuradora, ante la insinuación de él de que podía haber salido de allí ese documento que se filtró y está desde el miércoles pasado en muchos medios de comunicación. Bueno, voy a hacer una nota al calce. No hubo medios, y de hecho hay productores de contenido que todavía no manejan ese asunto de Joan Rodríguez Bebe y Carlos Mercader. No voy a decir por qué, porque no lo sé.
Hoy pregunté y me dijeron que no lo habían tocado, como no lo había tocado el Nuevo Día, hasta que no le dieron la carta de parte de ese grupo de trabajo de Joan Rodríguez Bebe, que ella a puño y letra escribió y la entregó a la policía para que también se investigara la filtración. Si la procuradora dijo que ella quería que el periodista le dijera de dónde sacó, cuál era la evidencia que tenía para decir que se había filtrado desde allí, pues yo me imagino que ahora entonces la próxima noticia será que va a ser con el fotoperiodista, porque el fotoperiodista ni se disculpó y obviamente no le contestó nada de lo que ella pretendía que se le contestara. Me parece que por ahí es que van los tiros. No sé si hará algo, honestamente, no lo sé. Pero yo creo que a lo que tenemos que estar pendientes, por un lado, es a la investigación de si en efecto hubo o no violencia doméstica, que recordemos, y ahí el compañero Miguel Rivera Puig lo está planteando, hay una investigación de la policía y ya la procuradora incluso fue esta tarde a reunirse con el sargento de la policía que está investigando esa denuncia, que por un lado, aunque no pidió que se investigaran los hechos, no los negó y dijo que esos hechos tendrían que ser confidenciales. Me parece que hay que darle seguimiento a este asunto pendiente. No es que lo vamos a tomar ahora de portaestandarte para todos los programas, porque hay muchísimas noticias y mucha información que es importante destacar, pero creo que el seguimiento preciso a qué va a hacer la procuradora por un lado y cómo va a terminar el asunto de la querella. Sigue en el closet el ex director de Prafa, Carlos Mercader. La que salió del closet fue Joan Rodríguez Bebe con este video donde está tratando de decir que wow, yo que radiqué un proyecto, el P de la S 176, para que se investigara el contrato de S2 PR, la Services PR, la contratista que tenía la inspección de los furgones, o que lo tiene porque le dieron 90 días para cancelárselo. Esto es bien interesante. Pues ella está haciendo alarde de que ella pidió una investigación y la gobernadora la obedeció y canceló el contrato. Ojo, vuelvo y repito, la gobernadora cancela ese contrato porque cuando le increpan y le piden información a la autoridad de puertos sobre ese asunto, la gobernadora quiso madrugar al medio de comunicación, CPI, Periodismo Independiente, y ayer canceló el contrato. Por eso es que yo voy a insistir que la cancelación de ese contrato tiene que ver con que la gobernadora quiere hacer ver que en efecto ella hizo algo. Pero la información está ahí, estaba ahí, y ahora vamos a discutir otros elementos que me parecen importantes traer en el contexto de esa información que ubica incluso a la Junta de Control Fiscal, requiriéndole al gobierno de Jennifer González en mayo pasado que traiga información sobre ese contrato y por qué se siguió pagando a pesar de que en el 2021 supuestamente hubo una enmienda, pero ahora nadie la encuentra. Y yo voy a entrar en los asuntos de las enmiendas porque voy a traer incluso quién fue el director de puertos al 2021 cuando esa enmienda se supone que se radicara en la oficina del Contralor y no pasó nada. Y yo he estado buscando en la oficina del Contralor, quedé en que iba a comunicarme con la Contralora, no la he conseguido, voy a tratar de conseguirla porque yo tengo otra información importante que quiero discutir con ella. Espero poderla conseguir esta tarde noche, a ver si mañana tenemos más información, porque si esto no está tan claro, hay otra información que tengo que me dicen que por ahí hay una productora de contenido que dijo algo, pero yo quisiera traerlo sobre todo desde el punto de vista de quiénes podrían estar detrás de todo esto y que es un poco contradictorio, porque
Si, por ejemplo, Politank, que es el cabildero, la empresa que vendió el pasado mes de diciembre, Francisco Domenech, si Politank tiene algún interés en esta situación, sería por lo que en efecto es lo que se maneja en este momento y que aparentemente mencionó en uno de sus programas esa productora de contenido. Es contradictorio que se le cancele a S2, que son los contratistas, que a su vez la primera conexión que tienen desde que están contratados en gobierno de la administración de Luis Fortuño es con Globalize. Y Globalize es de Alfredo Escalera, como dijimos esta mañana. Y propiamente lo trae incluso a la historia del colega Luis Valentín. Si Globalize es ahora una empresa ligada a Politank, a mí me parece que es contradictorio. Entonces, que estando Francisco Domenech, ¿dónde está? Se le cancele un contrato a los clientes que si siempre fueron de Globalize, ahora por Globalize ser Politank o viceversa, tendrían los mismos representantes. Eso representa una contradicción, obviamente, porque lo que siempre hemos hablado con relación a Politank es que lo que hizo Francisco Domenech al vender es quedarse en una operación de gobierno que le es favorable a Politank, que le es favorable a quien lo compre. Y si lo compró Globalize, en efecto, esta decisión vendría a no necesariamente estar de acuerdo con ese principio de que Francisco Domenech se quedó velando. Si puede ser una pantalla, un subterfugio, para que precisamente se crea que Francisco Domenech no es esa persona que va a trabajar para Politank o para él, partiendo de que él fue el fundador de esa corporación, eso estaría por verse. Esto se pone cada vez más interesante, porque yo creo que finalmente lo que nosotros vamos a ver es si realmente esto se constituye una vez más como ese esfuerzo de que hay un grupo de cabilderos del Partido Nuevo Progresista en Politank, pero hay otros en otros lugares que quieren ser parte de la fiesta y comer del pastel. Así es que ponlo en la nevera. Es importante porque yo les vengo diciendo hace un rato que yo tengo información de quiénes son los compradores de Politank. Pero obviamente en la responsabilidad que me caracteriza, he tenido que mantener la información hasta que no esté libre de cualquier duda, pero sobre todo responsabilidad. Y en ese sentido quiero ser responsable. Así es que si eso ya se está dejando caer por ahí, lo único que voy a decir hasta este momento es que es contradictorio a lo que siempre se ha planteado, que Politank estaría representado, aunque sea, ahora digo yo, como un cabildero fantasma en la figura de Francisco Domenech, que como sabemos también es director de AFAF, nada más y nada menos que la institución gubernamental que maneja todos los grandes proyectos del gobierno de Puerto Rico. Y con una cercanía particular e importante al COR 3, donde están todos los fondos federales y el manejo de fondos federales en manos de una persona como el licenciado Soria. Así las cosas, vamos a dejar eso ahí. Vamos a la conferencia de prensa de ayer, porque sí escuché la conferencia de prensa y me parece que es importante decir
que aquellos que estaban allí representando al interés comercial, por ejemplo, el presidente de MIDA, que tienen en pantalla, y la vicepresidenta de la Asociación Industriales, Yandia Pérez, me pareció interesante cómo se colocan en esa conferencia de prensa como los socios del gobierno de Puerto Rico, hablando bien de la decisión que se alega tomar la gobernadora porque le es tan bueno al gobierno de Puerto Rico. En ese sentido, quiero analizarlo como el proyecto de propaganda que establece el gobierno de Jennifer González cuando, voy a decir de alguna manera, se roba el tiro de lo que es una investigación periodística que está en su punto culminante y que espera solamente porque el gobierno y sus representantes le den información que venía pidiendo hacía 6 semanas. Así es que estos que están allí están hablando bien de la decisión que se toma. No sé si lo saben, pero tengo que decir que es clarísimo, por lo menos hoy, y si no lo tienen claro, los invito a que quienes conozcan gente de la Asociación de Industriales, personas que están en MIDA, que son miembros bona fide de algunas organizaciones, entiendan cómo es que esto se prepara. Esto se prepara para atacar y mitigar lo que definitivamente una investigación como esta pone en el gobierno del Partido Nuevo Progresista como responsable, incluida una contralora que está allí, que tiene una auditoría del 2019 que habla de que las condiciones, las cláusulas de ese contrato con Rapiscan S2 Service PR son leoninas, incluso porque hablan de cómo se va a administrar el asunto de la inspección de los furgones, que a pesar de que dice que todos tienen que ser inspeccionados, solamente se inspeccionan algunos de los que llegan por muchas condiciones que se le pusieron en ese contrato. Y finalmente, del 2019 que objetó ese asunto, no hubo un referido al Departamento de Justicia y la administración de Wanda Vázquez Garcet, Ricardo Rosselló Nevares no hizo nada, la Contralora tampoco, y tampoco hizo nada la administración de Pedro Pierluisi. Yo quiero que ustedes escuchen sobre todo al director de la Autoridad de Puertos, director ejecutivo Norberto Negrón de la Autoridad de Puertos, cuando el colega periodista Luis Guardiola le estuvo cuestionando si él entendía que en este asunto había corrupción. Y me parece que es importante traer esa intervención, poco más de 3 minutos, porque lo que hace Norberto Negrón es finalmente lo que de alguna manera trae en su historia a Luis Valentín. Pero hay 2 miradas importantes en esta intervención. Lo que dice y cómo lo dice, y lo que no dice y cómo lo asume la gobernadora que está al lado de él. Vamos a escucharlo y regresamos al análisis porque nos parece que es súper importante escuchar esta intervención de Norberto Negrón, director ejecutivo de la Autoridad de Puertos. S2 PR, correcto. En términos de lo que ha ocurrido aquí hubo corrupción. Aquí lo que estamos es cancelando un contrato porque el mismo, como mencionó la señora gobernadora, es leonino y actualmente es uno inconsecuente y no tiene su propósito cuando se implementó la ley 12 en ese entonces. ¿Sospechan que hubo corrupción aquí? Yo no tengo el expertise ni tipo de peritaje para hacer esa determinación. No. Si usted quisiera que se investigara si hubo corrupción. Yo, como menciono, esto es un contrato que estamos cancelando a base de data e información que tenemos, que es pública y es relevante, y investigaciones de corrupción las tienen que se llevar las agencias pertinentes. Pero son 600
Bueno, si el total es correcto, son casi 600 millones de dólares que básicamente ha pagado la gente, ¿no? Porque la inspección la paga el pueblo a través del contrato del gobierno y el resto también lo pagan cuando compran los productos. Entonces, eso queda borrón y cuenta nueva. Como mencioné anteriormente, parte del proceso de cancelación y dentro de estos 90 días que tenemos para hacer la transición con la compañía, vamos a estar haciendo una reconciliación donde vamos a identificar dónde podemos recobrar, dónde fue sobrefacturado y hacer lo propio. Las autoridades federales entonces están al tanto de esto. O sea, Estas conversaciones para derogar este contrato fue dialogado con las distintas agencias federales para asegurar no exista ningún tipo de requisitos o algún tipo de acuerdo que requiera la implementación de este sistema. La mencionada, ¿verdad? Correcto. La mencionada. Y veo que había una intención de extender este contrato hasta el 2041. Sí. ¿Quién quería extender ese contrato hasta el 2041? ¿Quién propulsaba esa extensión? Este contrato ha sufrido un sinnúmero de enmiendas. La última enmienda, que fue la 6ª enmienda, fue sometida a finales del año pasado y la Junta de Control Fiscal rechazó la misma, aprobó los términos, sin embargo, rechazó extender el término al 2031. La empresa se negó, lo que significa es que se mantiene en vigencia la 5ª enmienda del contrato que establece que la empresa tiene que permanecer en los muelles de Puerto Rico hasta el 2033. ¿Pero quién estaba impulsando una extensión hasta ese año? Mira, yo como te digo... ¿Era el director de puertos? Yo la información que tengo es la que estoy bregando en el día de hoy. ¿Haber sometido algún documento? Bueno, en ese entonces... ¿A la Junta? ¿Quién le somete esa En ese entonces petición? la administración que estaba en la Autoridad de Puertos hizo lo propio y sometió esta enmienda a la Junta de Control Fiscal, pero estaba cumpliendo su procedimiento. Como sabemos, la Junta de Control Fiscal requiere que contratos de cierta cantidad tienen que ser sometidos a la Junta para revisar. Bueno, fíjense que el director de puerto, para empezar, él no tiene información, dice él, a preguntas del periodista. No tiene otra información que no sea lo que la gobernadora le dijo, que hay que cancelar porque supuestamente ahí había, y utiliza la palabra del informe de la Contralora, cláusulas leoninas. Ese contrato es leonino. Hay cláusulas que son ilegales de su faz. La gobernadora no tiene una sola intervención en lo que está diciendo Norberto Negrón. Se queda impávida en algunas ocasiones mirando hacia el piso. Solamente en una ocasión trata de contestar pero bajito. Es decir, la gobernadora no quiere intervenir cuando hablan de corrupción. En algún momento de la reseña de alguna de las publicaciones hoy, me llamó la atención que alguien estableció que la gobernadora había dicho o descartó que haya habido corrupción en ese proceso. Vamos a empezar por establecer cómo pueden descartar lo que no han investigado hasta el día de hoy. La gobernadora de Puerto Rico era la comisionada residente de Pedro Pierluisi. Y lo que está en cuestionamiento es que de las enmiendas que se hicieron a este contrato, por lo menos la más importante, que es la que extiende el término del contrato por una interpretación que se hizo de que este contrato no empezó no a 2 años, sino que no empezó hasta 10 años más tarde de lo que se firmó el primero, que es Rapiscan. Y esto es bien importante y quería dejarlo súper claro porque me parece que esta mañana no lo dejé así de claro. Rapiscan es la primera compañía que firma un contrato en el 2009 cuando Luis Fortuño es gobernador de Puerto Rico y Álvaro Pilar es el director de la Autoridad de Puerto. Pero en un momento en la vida del contrato está desde por lo menos, y voy a verificar con las enmiendas porque las tengo presentes, se habló de S2, no fue en la del 2000, vamos a ir a los nombres también porque son bien interesantes, el nombre
además de Álvaro Pilar del segundo, que también es director de la Autoridad de Puertos y que firma este contrato. En algún momento en la vida del contrato pasó a ser específicamente, y aquí lo tengo, 2020, pasó a ser S2 Services Puerto Rico LLC. Fíjense cómo esta enmienda está a nombre de S2 Services Puerto Rico. Y la figura en ese contrato como una subsidiaria de Rapiscan. Aquí no comparece Rapiscan. Aquí quien comparece, según esta enmienda del 2020, que firma el entonces director de puerto, Joel Pizá Batis, el licenciado Joel Pizá Batis, firma el 14 de noviembre del 2020 una enmienda que en efecto establece que quien está firmando como contratista es S2 Services Puerto Rico. Eso, precisamente, lo que establece en esa enmienda, en su acápite número 2. El primero lista que este primer contrato se firmó con Rapiscan el 17 de diciembre del 2009. El segundo acápite, que el 3 de agosto del 2010, la autoridad con Rapiscan y S2PR, desde el 2010, emitieron una primera enmienda a ese contrato, que el 24 de enero del 2011, igualmente, se enmendó por tercera ocasión el contrato entre las partes. Y finalmente, esta misma enmienda, se establece que en el 2011 hay un suplementario, que en el 2019 hay otra enmienda suplementaria, hasta llegar a decir, y ahora lo vamos a hacer otra vez hasta el 2021. ¿Quién era el director de puertos que firmó inicialmente ese contrato con Rapiscan? Lo dijimos esta mañana, Álvaro Pilar. ¿Quién era en el 2011? Y esto es importante. Alberto R. Escudero. Siempre firma el director de puertos, la misma persona como vicepresidente de Rapiscan, pero fíjense cómo hay una segunda firma también del vicepresidente de Rapiscan, Jonathan Fleming, como presidente de S2 Services Puerto Rico. Esto es lo que figura en esas enmiendas que están en la oficina del Contralor. La única que no está es la del 2021, que le dio la posibilidad a la administración de Pedro Pierluisi de pagarle sobre $50 millones a S2 Services Puerto Rico, a pesar de que no hay una enmienda que establezca que hay un contrato con ellos. No le pagaron a Rapiscan, que tiene un contrato desde el 2009. No le pagaron a Jonathan Fleming en su carácter personal como presidente de S2 Services. Tampoco a Jonathan Fleming como vicepresidente de Rapiscan. Le pagaron a S2 Services, supuestamente. Y allí no está la enmienda. ¿Y cómo es que nadie contesta al día de hoy? ¿Cómo la Junta de Control Fiscal no intervino en este contrato de sobre $10 millones? Del 2009 al 2019, esta gente se llevarían, según el primer contrato, $29 millones. La Junta no aparece por ningún lado.
Joel Pizá Batis es el que nombra la gobernadora sucesoral en el 2019, en diciembre del 2019, precisamente director de la Autoridad de Puertos. Y Joel Pizá Batis aparece firmando, el nombramiento fue en marzo del 2019, aparece firmando una enmienda en diciembre del 2019 y otra enmienda en diciembre del 2020. Si Joel Pizá Batis era el director de la Autoridad de Puertos que había firmado ya 2 enmiendas y estaba en el 2021 en la Autoridad de Puertos, lo más lógico es que fue Joel Pizá Batis quien firmó esa enmienda. Pero hasta el momento ni aparece Joel Pizá Batis en los pocos teléfonos que encontramos que nos dijeron que podía estar allí. No lo pudimos contactar. Y tampoco hay ninguna evidencia en la oficina del Contralor de esa enmienda y de quién la firmó. Por lo que ya la Contralora le ha dicho al periodista Valentín que en efecto eso puede constituir una ilegalidad y que tendrían que devolver el dinero. ¿Qué dice Norberto Negrón sobre eso? Bueno, no le hacen la pregunta directa porque ayer en la conferencia de prensa lo poco que pudo establecer el colega que le hace las preguntas es precisamente a base de lo que era clarísimo de la poca información que daba la gobernadora para decir que no había corrupción. El planteamiento era cómo es posible que tuvieran solamente por mal servicio un contrato que ha durado por lo menos 15 años, no lo habían dejado sin efecto antes y ahora sabemos que incluso la última enmienda no está radicada y que pudieron haber pagado $52 millones ilegalmente. Pero ni la gobernadora, ni los achichincles que fueron allí a decir chijichijá, qué bueno que están haciendo esto porque esto nos va a hacer bien. Nadie pudo decir cómo nos va a hacer bien. Nadie pudo ser categórico, ni siquiera el de Mida. Pero todos fueron allí con un libreto para tratar de matar lo que a todas luces es una irregularidad desde el día 1. Cuando se habla de la Junta de Control Fiscal, también quiero aclarar, por si no quedó claro, me parece que no estuvo tan claro esta mañana, el requerimiento que le hace el gobierno de Puerto Rico a Norberto Negrón, el director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, es precisamente con relación a ese 2 Services Puerto Rico, el contrato y lo que ocurrió en febrero del 24, que se pidió información relacionada a lo que ellos habían descubierto con ese contrato. Porque había una petición que no fue de esta administración, fue de la pasada administración, que supuestamente estaba solicitando que se extendiera 10 años más ese contrato. En mayo, el gobierno de la Junta, el gobierno de facto de la Junta de Control Fiscal le dijo al gobierno de Puerto Rico que le entregaran la información relacionada a todo lo que tuviera que ver con la gestión de ese contrato, con la supuesta deuda de 43 millones que estaban sin pagar en servicios prestados por ese contratista. Interesante, parecería que alguien fue y le dijo, mira, no me han pagado a la Junta de Control Fiscal. Todo lo que tenía que ver con el pago de fondos propios de parte de la Autoridad de Puertos, todos los esfuerzos relacionados a una auditoría que hizo la Oficina de la Contralor en mayo del 2019, la que hemos hablado, que destacó que ese contrato tenía cláusulas leoninas, que indicaran el número de contenedores que nunca fueron revisados a través de rayos X por el contratista,
Y así sucesivamente, además de lo que se proponía de que se le pagara 1.1 millón de dólares mensualmente a este contratista para seguir con el contrato. Ustedes escucharon a Norberto Negrón. Él no pudo ser específico en nada. Y este es el director de la Autoridad de Puertos, que dice que qué bueno que cancelaron ese contrato, pero no puede contestar preguntas relacionadas a, en efecto, lo que pasó con ese contrato. Porque yo vuelvo e insisto que esto es una cortina de humo para tratar de evitar el daño que puede causar otra portada que diga que el gobierno del Partido Nuevo Progresista en efecto lleva 3 administraciones con un contrato que le ha cortado al país o que le puede costar al país sobre 600 millones de dólares en fondos públicos. Y el contrato era malo desde su inicio, pero nadie hizo nada por detenerlo. Por eso cuando hablan de quiénes son los responsables de la crisis, no busquemos muy lejos. Porque esto es con un contrato de 1.100.000 mensual. Imagínense los que cuestan 6 y 7 millones de dólares mensuales. Y esta mañana quería traer una imagen que me parece importante traer. Y tiene que ver con esa figura que inició este contrato y que yo siempre digo que cada vez que hago una investigación, Luis Fortuño me sale, pero miren, sin problema. Luis Fortuño está aquí con su hijo cuando su hijo juramentó como vicepresidente de la legislatura municipal de Bayamón en enero pasado. Yo quiero traerlo en el contexto de lo que estamos discutiendo hoy precisamente. Son los mismos y quieren volver. Son los mismos que han estado en el país desde el día 1 provocando privatización, provocando desmantelamiento de las agencias públicas, provocando el desmantelamiento de la Autoridad de Energía Eléctrica, privatizando los servicios básicos como es la energía, transmisión, distribución y producción de energía. Y los que finalmente, para cumplir con una ley federal que establecía que todos los furgones tenían que ser inspeccionados en puertos de Estados Unidos, se crea una organización corporativa que trae a su vez a otra radicada en Puerto Rico y guisan por 600 millones de dólares desde el 2009. Y al día de hoy, por lo menos una de esas enmiendas, que es la última, no está radicada como tiene que radicarse legalmente en la oficina de la Contralor y nadie dice nada sobre qué va a pasar con esos 52 millones de dólares. Porque, ¿cómo es posible que usted sepa que ese contrato tiene cláusulas leoninas según esa auditoría del 2019 y usted le dé 3 meses a la parte para que se vaya? 3 meses. Y después se atreva a decirle al país que lo que pasa es que inmediatamente vamos a ver alivio en el bolsillo. Hay algo que no me cuadra. Pero esta es la información. Yo creo que completamos bastante lo que queríamos traer, sobre todo de las fechas de esas enmiendas. ¿Quién las firma? Que en 2 ocasiones están firmadas por Joel Pizá Batis. Y en el caso de Alberto Escudero, yo quiero que ustedes sepan que este es el vicepresidente o fue el vicealcalde de San Juan que Miguel Romero tuvo en su primera administración. Y es una persona bien allegada al Partido Nuevo Progresista que ha estado en muchos lugares donde se ha cuestionado lo que ha ocurrido en esas instituciones. Y Alberto Escudero es ese personaje que lo hemos visto entrar y salir de diferentes agencias públicas, incluido del municipio de San Juan, sin mucho ruido, pero con mucho lastre informativo detrás. Y es para que conste que este era el director de la Autoridad de Puertos cuando una de esas enmiendas se dio. Y ahora nadie sabe quién firmó la última enmienda cuando era director ejecutivo
Joel Pisabatis. El mensaje al licenciado Pisabatis. Si escucha este programa, me puede llamar y me puede enviar un mensaje a carmenenit@bonitasradio.net. Usted sabe mi número. Yo muchas veces que lo he llamado y nunca me ha contestado una llamada. Me puede llamar y decirme por qué esa enmienda que se radicó, que nunca se radicó, pero se dio en el contexto de su administración como director ejecutivo, no está radicada en la oficina de la Contralora. Dicho eso, nos vemos mañana. Mañana es el Noticias con Café a las 8 de la mañana. Voy a intentar dar con la Contralora, a ver si puedo hablar con ella sobre este asunto. Sobre todo, todas esas lagunas que hay entre el 2019 y el 2021 y qué pasó con ese análisis que iba a hacer su oficina, que iba supuestamente a provocar que se dijera si en efecto, como ella adelantó, si no está radicada esa enmienda, hasta 5 minutos antes de empezar este programa no estaba radicada allí, no la vimos. Pues, ¿qué pasa con esos 52 millones de dólares que se pagaron cuando Pedro Pierluisi era gobernador y Jennifer González Colón era comisionada residente? Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden que pueden donar y aportar al proyecto a través del chat siempre que estemos en vivo. Cuando no lo estemos, le da play al programa y en el corazón o el signo de dólar ahí puede donar. Bonita Radio ATH Móvil, Periodismo 21 ATH Móvil, siempre bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito. Gracias por estar, que descansen y nos vemos mañana a las 8 en punto en otro Noticias con Café. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.